Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que los colombianos tendrán que escoger entre el continuismo a la cabeza del candidato de izquierda Iván Cepeda o el aspirante por la extrema derecha Abelardo de la Espriella, quien va liderando las encuestas. Las campañas cerraron el pasado domingo con adhesiones de líderes políticos hacia ambos lados, en un escenario que preocupa a los indecisos. Para hablar de este tema saludamos a esta hora a Guillermo Ospina Morales. Él es magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura en Bogotá. Guillermo, bienvenido a France 24. Buenos días. Hola Andrés, muy buenos días. Gracias por la invitación. Con todo el gusto, Guillermo. Primero, ¿cuáles han sido las claves de esta campaña de la segunda vuelta? Bueno, yo creo que lo primero es reordenar en la campaña a la izquierda. Lo primero que hicieron fue pensar cuál sería lo que tenemos que reordenar y repensar después de un resultado que tal vez no era el esperado. Pero yo creo que hay tres factores que nosotros podemos leer estas elecciones. En primer lugar, el escenario de polarización, que digamos sería el lugar común que nosotros tenemos, en lo cual yo diría que se ha politizado todo, una imagen que no comparto, pero que se ha dicho que es elegir entre dos extremos que se han planteado, y eso más o menos es el escenario de polarización. El segundo sería pensar en una especie de plebiscito que se está haciendo al gobierno de Gustavo Petro. A la larga creo que ha sido un factor muy importante hablarlo desde el petrismo o el antipetrismo, una figura que suma y que resta también. Y en tercer lugar, yo creo que hay una especie de déjà vu del proceso de paz del año 2016, digamos que todavía sigue siendo un factor importante. Cuando vimos los resultados electorales de esta primera vuelta, pues sin duda comparar el mapa del plebiscito del 2016 con el de esta primera vuelta, sin duda dejaba muchas similitudes y creo que ha sido parte de esa discusión que todavía estamos teniendo. El tema de la paz vuelve a salir a flote, el tema de mano dura frente a negociaciones sigue siendo un tema importante, entonces creo que esos son como tres factores que son como la lectura transversal que nosotros podemos plantear dentro de estas elecciones y esta segunda vuelta y que puede estar marcando todo. Ahora, habíamos mencionado, Guillermo, la adhesión de varios líderes políticos durante las últimas semanas. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, fue una de ellas, quien se adherió ayer oficialmente a la campaña de Iván Cepeda. ¿Considera que con estas reformas que ha hecho, algunas de sus propuestas, ha logrado acercarse al centro en sí? Yo creo que es importante, digamos, coquetearlo. Creo que uno de los puntos más importantes ha sido plantear que Iván Cepeda no es Petro. Y ese es el discurso esencialmente que se ha estado marcando y que se ha estado diciendo. Y de hecho es importante señalarlo, efectivamente los dos tienen un talante muy diferente. Y como decía Claudia López el día de ayer, el hecho de que Iván no sea una persona, digamos, como tan explosiva, que sea una persona más calmada, tenga un carácter más apaciguado, sin duda busca, digamos, dibujarlo de una manera mucho más diferente, más conciliadora, más posibilidad de que esté abierto a una negociación, cosa que no se ve con el gobierno de Gustavo Petro, y esa es una diferencia. En segundo lugar, yo creo que había un tema que le preocupa a los sectores de centro y es el tema de la posibilidad de una asamblea constituyente. Eso no lo hizo nada bien desde por lo menos el gobierno y sin duda sin haberse desmarcado muy rápido de eso, creo que es la condición que le pone el centro, es tal vez uno de los factores más importantes para poder ganar esta especie de apoyos. Pero aún así creo que hay muchos sectores que están muy indecisos, creo que repensar la campaña también tuvo que ver con buscar nuevamente el escenario digital, digamos, hacerla un poco más dinámica, salir de esa política tradicional que estaba alrededor de la plaza, ¿sí? Del meeting alrededor, sino también hacer una campaña mucho más digital para conquistar sectores indecisos, sectores de centro, rechazar el tema de la constituyente, decir que se va a hacer un gran acuerdo nacional, demostrar el talante de Iván Cepeda, como había mencionado, y eso lleva en una sola síntesis y es decir claramente, Iván Cepeda no es Gustavo Petro. Y creo que eso sí es el corazón, digamos, para conquistar los sectores de centro. Ahora, la gente no olvida también que en 2018 Gustavo Petro firmó en mármol, ¿no?, que no iba a convocar una asamblea constituyente, y este es el debate que se está dando ahora también. Vamos a hablar de Abelardo de la Espriella, Guillermo. ¿Qué factores explican que las encuestas lo sigan dando por ganador? Bueno, yo creo que a la larga es claro que Abelardo no tiene que cometer errores. Básicamente es muy posible que gane si no comete un error muy grande. Pero más allá de eso, pensemos quién es el votante que está por Abelardo. Realmente, y esto es parte de mi análisis, estamos votando por un proyecto político que represente a Abelardo de la Espriella. Obviamente representa unos sectores, representa unos valores y demás,
Pero digamos que detrás de todo esto hay algo mucho más grande que nosotros podemos analizar, lo que tiene que ver con un fenómeno que ha estado creciendo de la antipolítica, del antisistema, y es donde encontramos muchos de estos candidatos outsiders que llegan y quieren, son antisistema, son antipartidos, y esto ya lo hemos vivido en el año 2018 con lo que fue pues todo el fenómeno de Rodolfo Hernández, y que Rodolfo Hernández hablaba de decir que va a acabar con la clase política y demás, y Abelardo creo que apela a ese votante que está un poco cansado del sistema, que no confía en los partidos, que esto es algo, por ejemplo, en los índices de confianza, la gente en algo de lo que menos confía es en los partidos, entonces para estos candidatos es muy importante, siente que no están representados, siente que han estado abandonados, y aparece este tipo de candidatos de la antipolítica que dicen, yo sí usted lo represento, usted que ha estado excluido, y creo que eso es parte de ese discurso. En el 2018 era el discurso, digamos, que hacía Petro de los nadies, ahora estamos hablando del discurso de los nunca, ¿sí? Digamos, Colombia en el año 2018 claramente eligió que no iba a seguir con los partidos tradicionales cuando eligió dos candidatos presidenciales que no tenían nada que ver con los partidos. Hoy en día Abelardo representa, digamos, ese outsider, y más o menos sus propuestas, que son muy antisistema, que son muy antipolíticos, creo que es parte de su discurso, porque en la práctica que nosotros lo estamos viendo, y esto sí creo que en sus propuestas puede ser algo muy interesante, ha habido, uno, el apoyo de sectores tradicionales, pero no aparecen en la foto. Entonces sí tenemos el apoyo de los partidos, tenemos el apoyo del uribismo, hablamos del posuribismo, pero pues Abelardo ha sido muy cuidadoso para no romper esa narrativa de la antipolítica, pues que no aparezcan en la foto. De hecho, en algunos mítines criticó a Paloma Valencia por tener apoyos de ciertos políticos, sobre todo en la costa, pero también aparte de eso, dentro de la construcción, digamos, de este personaje, dentro de la construcción de este performance, pues también es importante que se muestre como independiente, pero muchas de sus propuestas que han sido controversiales ha tenido que hacer, digamos, una especie de amortiguación. Cuando habló, por ejemplo, de la dolarización, cuando habló de retirar del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Hay ciertas preocupaciones que han habido al respecto y que se han expresado, su relación que es muy tensa con la prensa, ¿sí? Y sobre todo por su historial que ha tenido alrededor de choques con diferentes periodistas. Entonces, él también ha tenido que matizar su figura vicepresidencial. Creo que siempre ha llegado como a apagar parte de ese incendio y a recordar, por ejemplo, el tema del llamado fracking ecológico, donde incluso pues grabaron un video en uno de los páramos cerca de Bogotá. Entonces creo que esto es más o menos como una descripción de lo que está planteando Abelardo de la Espriella, y que sin duda lo que tiene que hacer es no cometer errores. Pareciera que, digamos, tiene simplemente la ventaja de mantenerse. El debate ahorita está para la izquierda de poder convencer a esos nuevos votantes y sobre todo, digamos, desafiar al abstencionismo, que creo que puede ser un factor importante para definir esta segunda vuelta. Sí, Guillermo, también hay que hablar, y quisiera también hacerlo sobre la discusión que se ha desatado alrededor de lo que son las figuras de los vicepresidentes y específicamente sobre la figura del oficialismo y quien es una mujer indígena, sobre quien han caído comentarios racistas, clasistas, etcétera. ¿Existe el riesgo de que haya una radicalización del discurso al respecto? Pues la verdad, a mi modo de ver, creo que se sobreestima la figura del vicepresidente aquí en Colombia. O sea, parte de lo que ha llevado todo este debate y sobre todo con estos 4 años de gobierno, la figura del vicepresidente creo que generalmente, incluso desde la Constitución del 91, no es que sea una figura muy relevante, no tiene funciones específicas dentro de nuestra Constitución a la larga, y siempre se ha planteado como el escenario, pues, qué ocurriría si algo le pasa al presidente, pero creo que las probabilidades realmente son muy bajas al respecto. El presidente por eso, al vicepresidente por eso se le encarga otras funciones, a veces se le encarga a otros ministerios o se le encarga de otras oficinas como para más o menos tenga alguna función más allá que reemplazar al presidente. Pero siento que no es una figura tan relevante para darle toda, digamos, la trascendencia que tenemos, y me ha llamado la atención es precisamente que esos cuestionamientos llegan es porque llega una figura de una mujer, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro como Francia Márquez, o llega una mujer como Aida Quilpué, donde sí se empieza a hablar cuáles son las credenciales del vicepresidente, ¿sí? Y básicamente pareciera, y no, el debate se está trasladando a quién va a ser el vicepresidente y por qué es tan importante, y pareciera que no se nos olvida hablar de la figura presidencial, que realmente nosotros estamos eligiendo es presidente y no vicepresidente. Y a mí sí llamaría la atención, Andrés, al respecto de eso. Creo que los ataques que se han hecho sobre cuál es la formación, por ejemplo, qué tan preparada está, que si vicepresidente puede hacer esto o no hacer aquello, por ejemplo, tener esquema de seguridad, vivir en la residencia vicepresidencial. Creo que son debates que han caído precisamente sobre mujeres, que me llama la atención, que puede tener un
un tinte en cierto modo racista, que yo sí Sí. diría que hay parte del debate y que sin duda no se puede negar, y más o menos lo dejaría planteado de ese modo. Sí, Guillermo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta. Al día de hoy todavía hay muchas personas que siguen indecisas, no saben por quién votar y, por ejemplo, uno va a redes sociales y se encuentra con este debate. Personas que dicen que votarán en blanco. ¿Qué peso real tiene este voto en el resultado del próximo domingo? Bueno, yo no creo que el voto en blanco sea definitorio. Mira, a diferencia de lo que ocurrió en la elección, por ejemplo, del año 2018, donde Sergio Fajardo, de hecho, hizo campaña por el voto en blanco, creo que en este momento es marginal. El voto en blanco, si bien aparece como una opción marginal y una de las posibilidades que existe, no pareciera ser que en estas elecciones vaya a ser definitorio. A la larga creo que hay dos factores muy importantes para esta segunda vuelta. El primero es la abstención, creo que es claramente la campaña, sobre todo la izquierda, espera lograr mayor participación y de esto pues, lograr crecer precisamente y lograr asegurar su victoria. Pero en segundo lugar, el papel de los jóvenes. Creo que el papel de los jóvenes es mucho más importante. Los jóvenes es más o menos una abstención del 60%, pero sin duda, y algún estudio que publicó en su momento en la Universidad del Rosario, sale que el aumento en la participación de los jóvenes fue muy importante para la victoria de Gustavo Petro en el año 2022. Entonces, sí siento que más por ese papel de la participación de los jóvenes, participación de las mujeres, disminución de la abstención en zonas como por ejemplo en la costa o incluso aquí en Bogotá, pueden ser factores que puedan llegar a inclinar a la balanza. Como yo digo, el caso de Abelardo Las Prellas sencillamente ya tiene una base asegurada y básicamente con los apoyos que ha sumado, el antipetrismo, pues básicamente no tiene que cometer errores. Creo que el desafío está mucho más grande por la campaña de la izquierda y creo que esos dos factores serían más importantes que el tema del voto en blanco, que en cierto modo ha quedado como una opción marginal.